Bueno, ¿cómo andan chicos y chicas de cuarto bachiller? Espero que estén todos muy bien. Vamos a empezar, ¿sí?, con la segunda parte de funciones racionales. Entonces, revisando, este va a ser el PDF que yo les voy a mandar. Se llama función racional a la formada por la división de dos polinomios, a la función formada de la división por dos polinomios, ¿sí? Por ejemplo, esta función px es una función racional porque se forma haciendo una división de polinomios. Siempre el polinomio de abajo es un polinomio que no es cero. Las funciones homográficas son funciones racionales, pero hay muchas otras. Y acá continuando. Las funciones racionales de la forma f de x igual a por x más b dividido c por x más d, ¿sí?, que hemos abordado solamente, tienen una asíntota vertical. Estas fueron las de la clase pasada. Y después hay funciones racionales que tienen más de una asíntota y otras que no tienen ninguna, ¿sí? Y en el video vamos a analizar y abordar las siguientes funciones racionales. Empecemos por esta, que yo acá ya la tengo anotada para comenzar a trabajar. Lo primero que sacamos de una función, ¿sí?, es el dominio. Ahora, esta función escrita de esta forma tiene un dominio, es medio rara. Yo lo que haría es factorizar, ¿sí?, utilizar Bhaskara tanto en el polinomio de arriba como en el polinomio de abajo. Entonces tenemos 1, 3, menos 10, son los coeficientes de la primera, y me quedaría x menos 2 por x más 5. Y debajo, ¿sí?, tenemos 1, 1 y menos 6 son los exponentes, x1 es 2, ¿sí?, y x2 es menos 3. Entonces, fíjense qué es lo que va pasando. Primero calcularemos el dominio de esta función. Bien, y antes de continuar, les pido disculpas, me equivoqué los cálculos. Y estas raíces serían x más 2 y x menos 3. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el dominio? Como tenemos una división acá, lo que está acá adentro no puede ser 0. Entonces, ¿cómo hago para verificar? Y bueno, esto por esto tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? O pienso cuando es igual a 0, bueno, es indiferente. A mí me gusta, hay gente que lo hace con distinto, a mí en realidad me gusta hacerlo con igual. Como esto es una multiplicación, ¿sí?, cuando tengo una multiplicación de algo que es igual a 0, o esto es 0, o lo otro es 0, o ambos son ceros. En este caso, ¿para qué valores de x, ¿sí?, se hace 0 esta función? Y para los valores de x igual a menos 2 y para los valores de x igual a 3, que eran los x1 y x2 de esta cuadrática. Por lo tanto, el dominio serían todos los reales menos el menos 2 y el 3. Entonces, nos estarían generando dos asíntotas verticales, ¿sí? Una en la recta x igual a menos 2 y otra en la recta x igual a 3. Y fíjense que si nosotros la graficamos, acá yo ya la tengo preparada, me queda de esta manera, ¿sí? Y fíjense que si yo pongo en la recta x igual a menos 2 y x igual a 3, tenemos las dos asíntotas verticales de la función, ¿sí? También va a tener una asíntota horizontal. En este caso sería en y igual a 1. ¿Estamos? Bueno, entonces hay funciones, podemos llegar a tener más de una asíntota vertical, no más de una horizontal, ¿sí? Eso seguro que no. Fíjense que se calcula de la misma manera la asíntota horizontal, el coeficiente de las x de mayor exponente, ¿sí?, en este caso. Ahora, si seguimos nuestra revisión de estas funciones, fíjense que podemos llegar a tener esta, ¿sí?
No vamos a revisar mucho más de estas porque tampoco vamos a adentrarnos tanto en ese tipo de funciones con dos asíntotas verticales. Pero si tenemos esta función, ¿sí? Lo primero que se me ocurriría es factorizar, ¿sí? El numerador. Escribir a h de x como, esto sería x menos 5 por x más 2 dividido, y acá sí, 1, 1 menos 6, perdón, esto sería 1 menos 1 menos 6. Esto debería ser menos, ¿sí? No importa. Me quedaría x menos 3 por x más 2, ¿sí? Esto es un menos. Entonces, ¿qué hice? Calculé por Bhaskara a estas dos, calculé por Bhaskara a estas dos, ¿sí? Con la fórmula x12 es menos b más menos la raíz sobre 2a, bla, 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 ¿sí? Entonces, fíjense qué pasa acá. El dominio de la función son todos los reales menos los valores que hacen 0 al denominador, ¿sí? En este caso esos valores son cuando x vale 3 y cuando x vale menos 2. Ahora, esta función, ¿sí? Que nosotros tenemos acá, es fácil de graficar. ¿Por qué? Porque fíjense lo siguiente. Este es igual que esto, entonces se puede simplificar. Me quedaría x menos 5 sobre x menos 3. Entonces h de x tiene este dominio, pero se grafica como si fuese una función así. Y entonces resulta muy sencillo ahora encontrar todo lo demás. El dominio ya está. Entonces pero ahora, ¿qué pasa? Voy a tener una sola asíntota vertical en x igual a 3. Porque la de x igual a menos 2 se me canceló, ¿sí? Entonces voy a hacer de cuenta que mi función h de x es esta fórmula de acá. ¿Por qué digo voy a hacer de cuenta? Porque ya vamos a ver que hay una leve modificación. Entonces, voy a tener una asíntota vertical en x igual a 3. El dominio van a ser todos los reales menos el 3 y el menos 2, ¿sí? La asíntota horizontal es la división de los dos números que están multiplicando las x. En este caso sería la recta y igual a 1, ¿sí? El conjunto de ceros. Cuando esta función, cuando por ejemplo h' de x, vamos a llamarlo h' porque como que es un ejemplo, cuando esto se hace 0, ¿no? Entonces, ¿cuándo se hace 0? Y cuando el numerador es 0. Entonces se hace 0 cuando x vale 5. Entonces el conjunto de ceros es 5. Y la ordenada del origen, bueno, la ordenada del origen es calcular h de 0, que es hacer 0 menos 5 sobre 0 menos 3, es decir, 5 tercios. Y para que nosotros lo tengamos en un gráfico, me parece lo más cómodo, es 5 dividido 3, es aproximadamente 1,667 o 66 periódico. ¿Sí? Es el punto 0,5 tercios. Entonces yo esto lo podría graficar. Ahora fíjense que es re fácil graficarlo. Primero tengo los ejes, ¿sí? Una vez que tengo los ejes, el eje X y el eje Y, marco mis asíntotas. Cuando X vale 3, voy a tener una asíntota vertical, ¿sí? Voy a tener mi asíntota vertical. Y cuando mi asíntota horizontal va a ser cuando Y vale 1. Entonces cuando Y vale 1, voy a tener mi asíntota horizontal. Ahora, la función nosotros recordamos que puede ser así o así,
o de este modo y de este modo. ¿De qué modo será? Y bueno, me tengo que fijar cuál es el conjunto de 0. Por ejemplo, la raíz va a ser cuando valga 5. O sea que en 5 la función tiene que tocar. Y la ordenada al origen es 1,6. Si esto es 2 y esto es 1, más o menos tiene que estar por acá la raíz. La ordenada al origen, perdón. Entonces mi función por acá no va a pasar. Tiene que pasar por la otra. Perdón, ¿eh? Y acá esto sería, pasa por acá y se acerca a la asíntota horizontal. Ahora, ¿el gráfico ya está terminado? No, todavía no. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que nosotros dijimos que el dominio, el -2 no está incluido. Entonces, cuando la función vale -2, ¿sí? Cuando la función vale -2, nosotros vamos a pintar, vamos a ir a la imagen y vamos a pintar un circulito vacío. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Ustedes lo van a hacer con lápiz. Pero la función, ¿cuál sería la imagen de la función de h si valiera -2? En esta nueva que tenemos acá. Sería 2 menos 5, perdón, -2 menos 5, -2 menos 3. O sea, -7 menos... Sería 7 quintos. 7 quintos es 1,4. ¿Sí? Es un poco más abajo que la ordenada al origen. Entonces, en el punto, ¿sí? -2, 1,4, la función no está definida. Entonces dibujaremos un puntito vacío. ¿Sí? Ahora, completamos el resto tal cual como lo hacemos siempre. La imagen serían todos los reales menos ¿qué valor? El 1, por supuesto, porque es la asíntota horizontal, y el 1,4, porque es una imagen que no toma la función, porque en ese valor, ¿sí? En esa i, la x vale -2, y el -2 no está en el dominio de la función. Está bien que después la función la simplificamos y nos quedó de esta manera y se representa de esta manera, pero hay que respetar el dominio inicial, ¿sí? Ahí estamos. El C+ iría de menos infinito, ¿sí? Del menos infinito al -2, unión, ¿por qué hasta el -2? Porque el -2 no está definido. Del -2 al 3, que es la asíntota vertical, unión de 5 a más infinito. El C- iría de 3 a 5. ¿La función crece o decrece? Acá, por cada valor que toma la función, por cada valor de x que toma la función, por cada valor mayor de x que toma la función, tiene una imagen mayor. Entonces la función crece. ¿En dónde? En todo su dominio. En todos los reales, menos el 3 y el -2. ¿Y cuándo decrece? Nunca. ¿Vamos por acá? ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo, parecido. Entonces puede ser que cuando tengamos una cuadrática, una función polinómica dividida otra función polinómica, nos quede las funciones como las que trabajamos el otro día. ¿Sí? Vamos a buscar otro ejemplo. Bien, imaginémonos que tenemos esta función k de x, que es una cuadrática dividida en una lineal. ¿Sí? Entonces lo primero que hacemos es sacar el dominio. El dominio, todo esto tiene que ser distinto de 0. O sea, ¿para qué valor de x? ¿Para qué valor de x el denominador vale 0 y cuando x vale 3? Entonces el dominio serían todos los reales menos el 3. Y eso ya lo tenemos recontra sabido, ¿sí? Eso no cambia. Ahora, esta función k de x, vamos a reescribirla de otra forma. Vamos a factorizar el polinomio que tenemos arriba utilizando Bhaskara, ¿sí? Y fíjense, bueno, en este caso es la misma que teníamos la vez pasada. Entonces, pero acá esto debería haber dicho menos, ¿sí? Entonces, 1, menos 1 y menos 6 son los coeficientes y me quedaría x menos 3 por
x más 2 sobre x menos 3. ¿Sí? Ahora, esta función, esto se me va con esto. Entonces esta función kx, que es así, ¿sí? Ahora se va a graficar como x más 2. Vamos a tener que tener cuidado. Vamos a graficarla como si fuese una lineal, ¿sí? Porque su representación es como la de una lineal. Pero vamos a tener que tener cuidado en el dominio, ¿sí? Porque nosotros sabemos que las funciones lineales son continuas en todo su dominio, ¿sí? No hay ningún problema. Ahora, estas, bueno, esta va a ser un poco diferente. ¿Por qué? Porque la función, cuando x vale 3, la función no existe. Y en este caso, cuando k vale 3, bueno, ahora lo hacemos. Vamos a representar esta recta, que es muy fácil. La pendiente es 1. Entonces lo puedo pensar como 1 sobre 1, el número que multiplica la x. Recuerden que la pendiente es delta i sobre delta x. Entonces si la pendiente es 1, es como tener 1 sobre 1. Entonces me pongo acá en el 2, subo 1 y me desplazo 1 hacia la derecha. Ahí está. Me desplazo 1 hacia la derecha. Entonces tenemos la ordenada del origen y el siguiente punto. Con 2 puntos nosotros podemos trazar la recta, ¿no? Ahí está. Ahora, si nosotros la graficamos así nomás, casi que parecería que está bien, pero no está bien. ¿Y por qué no está bien? ¿Sí? Eso es importante. No está bien porque esta función, en realidad, esta función que nosotros tenemos acá, viene de acá. Y esta función que tenemos acá, el dominio son todos los reales menos el 3. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que fijarme cuál podría ser el hipotético valor de k cuando vale 3. Sería 3 más 2, o sea 5. Entonces, cuando k hubiese valido 3, 1, 2, vamos a borrar la recta porque no debería ser así, debería tener algún punto vacío. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. 1, 2, 3. Cuando k vale 3, la función debería valer, esto es 3, bueno, igual ahí no sería, un poquito más arriba, 4, 5. Cuando k vale 3, la función vale 5. Y acá te vamos a tener un puntito, ¿sí? Un puntito vacío. Y vamos a graficar la función. Vamos a hacer un poco más gruesa para que se vea un poco mejor. Imagínense, vamos a hacer de cuenta. Vamos a usar esto, que nos va a ayudar un poquito. Que la función tiene esa forma, ¿sí? La gráfica de la función es una lineal, pero una lineal que no tiene imagen en el 3, cuando x vale 3. Entonces, ¿cuál va a ser el...? Y tampoco va a tener asíntota vertical, porque fíjense que el denominador se me canceló. Entonces no voy a tener ningún valor, digamos, que me haga 0 el denominador y me dispare una asíntota vertical. Por lo tanto, vamos a empezar a completar estos requisitos. La imagen serían todos los reales menos el 5, porque no está. La asíntota vertical es vacía. La asíntota horizontal también, porque no hay. ¿Cuál es el conjunto de ceros de esta función? Y el conjunto de ceros es fácil, es fijarme cuando k de x vale 0. O sea, cuando x más 2 va a valer 0, o sea, es menos 2. Entonces fíjense que este valor también, bueno, coincide, es menos 2. En menos 2. Ah, perdón, tengo el Smart Drawing. Ahí estamos. Mil disculpas, ¿eh? Bueno, la asíntota horizontal es 0. El conjunto de ceros es el menos 2. ¿Cuál es el conjunto de positividad? ¿La función es positiva? Vamos a empezar con la negativa. ¿Es negativa? De menos infinito al menos 2. Eso es fácil. De menos infinito al menos 2. Ahora, ¿cuándo va a ser positiva? Y de acá hasta acá. ¿Sí? Del menos 2. Uno diría de menos 2 a más infinito, pero eso está mal. Porque ahí estamos incluyendo el 3. Y el 3 no pertenece al dominio. Entonces, de menos 2 a 3, unión de 3 a más infinito.
Y esta, como es una recta, para cada valor de x mayor, la función crece. ¿En cuándo crece? Y crece en todo su dominio, ¿sí? En todos los reales menos el 3. O si quieren, de menos infinito a 3 y de 3 a más infinito. ¿Cuándo decrece? Nunca. ¿Cuál es la ordenada del origen? El punto 0,2. Entonces la idea es que ustedes puedan ir resolviendo estos ejercicios que tenemos acá. Realizar los siguientes gráficos de las fórmulas homográficas y completar la tabla, ¿no? Así que bueno, tienen trabajo para hacer y nos estamos viendo prontito, chicos. Les mando un beso grande y cuídense mucho.